Álvaro nunca había sido de esos chicos que creen en las segundas oportunidades, ni en la ropa, ni en la gente, ni en las señales del destino. Por eso, cuando entró a esa tienda de segunda mano en el centro de la ciudad, lo hizo por pura necesidad. Su chaqueta favorita, la única que le quedaba bien, había terminado con una manga descosida después de una noche de borrachera y un tropiezo contra una farola. No tenía dinero para comprar una nueva, y su padre, siempre tan práctico, le había dicho que aprendiera a cuidar sus cosas. La tienda olía a naftalina y a polvo acumulado durante décadas. Ropa apilada en estantes metálicos que crujían bajo el peso de prendas olvidadas. Camisas de cuadros que debieron estar de moda en los 80, pantalones de campana, abrigos de lana que parecían haber visto 2 guerras mundiales. Álvaro recorrió los pasillos con las manos en los bolsillos, sin mucho entusiasmo hasta que la vio. Colgada en el fondo, en una percha casi escondida detrás de un maniquí descabezado, había una chaqueta de cuero negro. No era una chaqueta cualquiera. Era de esas que parecen haber pertenecido a alguien con historias que contar. El cuero estaba gastado en los codos, las costuras ligeramente deshilachadas, pero la prenda tenía carácter. Álvaro la tomó, la olió. No olía a naftalina. Olía a tabaco, a madera húmeda y a algo más, algo que no podía identificar. Algo metálico, como el olor de las monedas viejas. Se la probó. Le quedaba perfecta, como si hubiera sido hecha para él. «Son 10 euros», dijo el dueño de la tienda, un hombre mayor con gafas de aumento y una barba descuidada. Llegó en un lote de almacén hace más de un año, pero la saqué al mostrador hace apenas un mes. Nadie la quiere. Si te la llevas ahora, te la dejo en 8. Álvaro pagó, se puso la chaqueta y salió a la calle. El frío de la tarde se desvaneció contra su pecho, como si la chaqueta tuviera su propio calor interno. No le dio más importancia. Era solo una prenda. Llegó a su casa, un pequeño estudio alquilado en el 4º piso de un edificio sin ascensor, y colgó la chaqueta en la silla junto a la ventana. Mientras se desabrochaba los zapatos, notó algo en el bolsillo interior. Un papel. Un papel doblado en 4, amarillento por el tiempo, con los bordes desgastados. Lo sacó y lo desplegó. Era una lista. 9 nombres. 9 nombres completos, con apellidos escritos con una caligrafía pulcra pero temblorosa, como si la mano que los había trazado no estuviera del todo segura. Algunos nombres estaban tachados con una línea gruesa de bolígrafo rojo. Otros, en cambio, estaban simplemente remarcados, rodeados con un círculo, subrayados con trazos nerviosos. Álvaro leyó la lista sin demasiado interés. Carlos Mendoza García, tachado. Laura Fuentes Rivera, remarcado. Javier Olmedo Sánchez, remarcado. Marta Díaz Pardo, remarcado. Roberto Sanz Gil, tachado. Elena Torres Vega, remarcado. Antonio Prieto Ramos, tachado. Silvia Merino Castro, remarcado. Víctor Gutiérrez León, tachado. No había fechas ni instrucciones ni ninguna otra indicación. Solo nombres. Álvaro arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Debía ser de algún antiguo dueño de la chaqueta, alguna lista de contactos o quizás un juego macabro de alguien con demasiado tiempo libre. No le dio mayor importancia. 3 días después, Álvaro estaba en el sofá, comiendo cereales secos directamente de la caja y viendo las noticias en la televisión. No prestaba atención, solo necesitaba ruido de fondo para no sentir el silencio de su estudio. Pero una noticia llamó su atención. El cuerpo sin vida de Fernando López Pérez, funcionario del Ministerio de Transportes, ha sido encontrado en las afueras de la ciudad. El cadáver presentaba signos de violencia y se cree que lleva desaparecido aproximadamente 2 semanas. La policía ha abierto una investigación y no descarta ninguna hipótesis. Álvaro dejó la caja de cereales sobre la mesa. Fernando López Pérez. El nombre le sonaba, no por la lista, sino porque era el compañero de trabajo de su padre. Su padre, que siempre hablaba de él en las cenas familiares. Fernando es un buen tipo, decía. No se merece que lo estén presionando tanto en el ministerio. Y ahora estaba muerto, asesinado. Su padre llamó esa noche. Álvaro, el funeral es el viernes. Quiero que vengas conmigo. Fernando era un buen amigo. No sé, papá, no lo conocía bien. Y tengo cosas que hacer. Cosas que hacer. La voz de su padre se endureció. Un hombre ha muerto. El mínimo gesto es acompañar a su familia. Vas a venir. Álvaro suspiró. No tenía energía para discutir. Aceptó. El viernes llegó rápido. El funeral se celebró en una pequeña iglesia en las afueras, llena de flores blancas y caras serias. Álvaro se quedó al fondo, apoyado contra una columna, observando a los asistentes.
Su padre estaba al lado de la viuda, una mujer delgada con los ojos enrojecidos y un pañuelo en la mano. Hablaban en voz baja. Intercambiaban palmadas en la espalda, ese lenguaje mudo del duelo que Álvaro nunca había aprendido a descifrar. Uno a uno, los amigos y familiares subieron al altar para decir unas palabras. Historias, anécdotas, recuerdos. La vida de un hombre resumida en 5 minutos de discursos. Álvaro escuchaba con media atención, hasta que un señor mayor, canoso y de voz temblorosa, subió al micrófono. «Yo conocí a Fernando hace 30 años», dijo el hombre, ajustándose las gafas. «Éramos vecinos en el barrio de la Trinidad, pero lo que más recuerdo de él no es su trabajo ni sus aficiones, sino su bondad. Cuando mi hijo Roberto murió en aquel tiroteo en su casa, Fernando fue el primero en llegar a mi casa. Sin conocerme apenas, se ofreció a ayudarme con los trámites, con el papeleo, con todo. Siempre decía que eso era su trabajo, pero yo sé que era su corazón. Por eso hoy lloro no solo por Fernando, sino también por Roberto, que se fue hace 2 años y medio y que seguro que ahora están juntos en el cielo». Álvaro levantó la cabeza. Roberto. El nombre le resonó. No el de la anécdota, sino el de la lista. Roberto Sanz Gil, el 5º nombre, tachado. Se incorporó lentamente, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la iglesia. Su mente empezó a tejer conexiones que no quería hacer. Roberto Sanz Gil, muerto en un tiroteo hace 2 años y medio, en la lista, tachado. Y ahora Fernando López Pérez, el compañero de su padre. El caso que conectaba todo. No podía ser una coincidencia. Álvaro se despidió de su padre con una excusa y salió de la iglesia corriendo. Llegó a su casa sin aliento. Revolvió la papelera, buscando el papel que había tirado 3 días antes. Estaba allí, arrugado, sucio, pero intacto. Lo extendió sobre la mesa y lo miró con nuevos ojos. 9 nombres, 9 personas. 2 de ellas, conectadas indirectamente, muertas. Y los nombres tachados no parecían seguir ningún patrón aparente. Carlos Mendoza García, Roberto Sanz Gil, Antonio Prieto Ramos, Víctor Gutiérrez León. 4 nombres tachados, 4 muertos o desaparecidos en los últimos 3 años, pero los que estaban remarcados, esos 5 nombres seguían vivos, o al menos eso suponía. Álvaro encendió el ordenador y empezó a buscar. El primero fue Carlos Mendoza García. Falleció en un incendio en su propio coche hace 3 años. Accidente, según la policía. Pero los informes que encontró en un foro de investigaciones alternativas mencionaban que el coche se había incendiado de manera sospechosa, sin ninguna fuente de ignición clara. El segundo fue Roberto Sanz Gil, muerto en un tiroteo en su propia casa hace 2 años y medio. La policía lo archivó como un robo que salió mal, pero no faltaron objetos de valor, solo su vida. El tercero fue Antonio Prieto Ramos, desaparecido hace 2 años. No se encontró su cuerpo. Solo su coche abandonado en un descampado, con las puertas abiertas y el motor aún caliente. El cuarto fue Víctor Gutiérrez León, hallado muerto en su apartamento hace 1 año y medio. Causa: sobredosis de insulina. Pero Víctor no era diabético. La policía lo archivó como posible suicidio. Fue en esa fecha cuando la chaqueta probablemente terminó en los almacenes de la tienda de segunda mano tras ser abandonada o descartada deprisa. Los 4 nombres tachados correspondían a personas que habían muerto o desaparecido en circunstancias extrañas, y todas esas muertes habían ocurrido en los 3 años posteriores al accidente. ¿Pero qué tenían en común? Buscó sus perfiles, sus trabajos, sus direcciones. Nada. Carlos era un mecánico. Roberto, un profesor de historia. Antonio, un electricista. Víctor, un contable. No compartían amistades ni familiares, ni siquiera vivían en la misma zona de la ciudad. Eran completamente aleatorios, hasta que Álvaro fijó su atención en 2 de ellos. Carlos Mendoza García había sido paramédico en el pasado, trabajaba en una ambulancia privada, y Antonio Prieto Ramos, el desaparecido, también era paramédico. El mismo tipo de trabajo, aunque en diferentes empresas. No era mucho, pero era algo. Álvaro abrió una nueva pestaña y escribió los nombres remarcados. Laura Fuentes Rivera, Marta Díaz Pardo, Elena Torres Vega, Silvia Merino Castro. Y el último, Javier Olmedo Sánchez. Laura trabajaba en una universidad en el departamento de administración. Marta era veterinaria. Elena, enfermera en un hospital público. Silvia, estudiante de Derecho. Javier, periodista independiente, de esos que escriben artículos para revistas locales y blogs de investigación. Ninguno de ellos tenía relación aparente con los paramédicos, ni entre ellos. Eran personas corrientes, con vidas corrientes. ¿Por qué estaban en la lista?
¿Quién los había puesto allí? ¿Y quién los había tachado? Esa noche Álvaro no durmió. 3 semanas después, tras armarse de valor y atar cabos por su cuenta, Álvaro estaba en la comisaría de policía del Distrito Norte, sentado en una silla de plástico frente a un escritorio desordenado. Al otro lado, un policía de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio y una taza de café frío entre las manos, leía el papel que Álvaro le había entregado. «¿Y esto de dónde ha salido?», preguntó el policía sin levantar la vista. «Lo encontré en el bolsillo de una chaqueta que compré en una tienda de segunda mano», respondió Álvaro, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. «Los nombres tachados, todos están muertos o desaparecidos. Y los que no están tachados, bueno, algo me dice que están en peligro». El policía, que se llamaba Inspector Fuentes, dejó la taza de café y apoyó los brazos sobre la mesa. Miró a Álvaro con atención. «Escúchame, muchacho. Yo estoy investigando la muerte de Fernando López, el amigo de tu padre. Ese caso sí es real. Pero lo que me estás contando... 9 nombres al azar. No hay nada que los una. ¿Y si los une algo que aún no hemos visto?», insistió Álvaro. «Por favor, solo mire los nombres remarcados. Son 5 personas que siguen vivas. Si las encuentras, seguro que podrá preguntarles si saben algo». El inspector Fuentes suspiró, frotándose la nuca. «Está bien, daré un par de llamadas, pero no prometo nada». 2 semanas después, el inspector Fuentes llamó a Álvaro. Su voz sonaba distinta, más grave, menos cansada y mucho más preocupada. «He encontrado a la primera, Silvia Merino Castro, la estudiante de Derecho». «¿Viva?», preguntó Álvaro, conteniendo el aliento. «Viva, sí, pero he descubierto algo alarmante. Fui a visitarla bajo la excusa de un control de rutina. Silvia está aterrorizada. Dice que lleva meses sintiendo que alguien la vigila. Hace unos días encontró un sobre anónimo debajo de su puerta. Dentro había una nota impresa con una advertencia clara. Sabemos que recuerdas esa noche. Mantén la boca cerrada». «Y lo peor, Álvaro, Silvia me confesó que ha visto a un hombre acechándola cerca de su campus. Un hombre que viste una chaqueta de cuero negro idéntica a la que me describiste». El inspector Fuentes se tomó un momento antes de continuar. «Voy a localizar a los otros 4 que están en la lista. Elena, Laura, Marta y el periodista Javier Olmedo. Esto ya no es una coincidencia. Las siguientes semanas fueron una carrera contrarreloj. El inspector Fuentes logró localizar a Laura Fuentes Rivera y a Marta Díaz Pardo. Ambas estaban vivas, pero sumidas en una paranoia silenciosa. Laura se ausentaba del trabajo y Marta cancelaba sus citas sin razón. Elena Torres Vega, la enfermera, resultó más difícil de encontrar. Se había mudado a un pequeño pueblo en la sierra, con todas las ventanas de su casa tapiadas. Javier Olmedo Sánchez, el periodista, fue el más escurridizo. Cuando el inspector Fuentes llegó a su apartamento, encontró un caos absoluto. Muebles volcados y papeles esparcidos, pero no había sangre. Había huido. Cuando finalmente lo encontraron escondido en un hostal en el extrarradio, no paraba de mirar fijamente a la puerta. El inspector reunió a los supervivientes y, bajo estricto secreto, la verdad empezó a emerger. Aunque no se conocían entre ellos, todos habían estado en el mismo lugar y a la misma hora hacía exactamente 3 años. Un cruce de carreteras en las afueras de la ciudad, cerca del Puente Viejo, en una noche de lluvia torrencial. Un terrible accidente de tráfico. «Fue horrible», dijo Laura Fuentes Rivera con la voz quebrada. «Un coche, un BMW negro, se saltó un semáforo y atropelló a un hombre que cruzaba la calle. Pero el conductor no se detuvo a ayudar. Se bajó del coche gritando y empezó a agitar al herido como un muñeco de trapo. Lo zarandeaba, le pegaba, le gritaba: «Mírame, dime que estás bien, no puedes estar muerto». «¿Reconocieron al conductor?», preguntó el inspector Fuentes. Todos asintieron. Todos lo habían visto. Era el rostro del entonces concejal de urbanismo, ahora alcalde en funciones. Un hombre poderoso que aquella noche había bebido más de la cuenta, había perdido el control y en un arranque de ira y desesperación por evitar un escándalo que destruiría su carrera, terminó matando al testigo atropellado a golpes. «Los paramédicos estaban cerca», explicó Marta Díaz Pardo. «Carlos y Antonio. Su ambulancia estaba esperando en la gasolinera de la esquina. Cuando escucharon el accidente, llegaron en menos de 2 minutos. Pero cuando vieron quién era el conductor, se echaron atrás. El dinero o las amenazas los compraron esa noche». «Nosotros también lo vimos», interrumpió Elena Torres Vega temblando. «Yo estaba en la gasolinera.
Vi todo desde la ventana, y cuando reconocí al político, supe que no debía meterme. Él nos vio a todos, a los paramédicos, a mí, a Laura, a Javier, a Silvia, anotó nuestras matrículas, memorizó nuestras caras. Javier Olmedo, el periodista, intervino con los ojos inyectados en sangre. Esa lista que encontraste, Álvaro, es la hoja de ruta del tipo que contrataron para limpiarlo todo, el sicario del político. Los paramédicos y los otros 2 infelices que intentaron chantajearlo ya están tachados, muertos. Nosotros 5 éramos los siguientes en su agenda. Esa chaqueta que compraste pertenecía al ejecutor. La debió descartar o perder cuando las cosas se enfriaron. El inspector Fuentes escuchó todo en silencio. Luego cerró la libreta y levantó la vista. Voy a detener al político. Tengo testimonios, tengo pruebas, tengo a 5 testigos vivos. Mañana mismo. Pero la mañana siguiente nunca llegó. El inspector Fuentes amaneció con un sobre debajo de la puerta de su casa. Dentro, una fotografía de su hija de 8 años saliendo de la escuela y una nota escrita con letras recortadas de periódico. Deja el caso, o tu hija lo sentirá. No había más opciones. El poder del político era demasiado grande. Tenía contactos en la policía, en el juzgado, en los medios. La investigación se cerró sin explicación. Los testimonios se perdieron en un error administrativo. Los 5 testigos fueron silenciados, no con balas, sino con amenazas más sutiles. Pérdida de empleos, desahucios, visitas de hombres con trajes que susurraban advertencias en la oscuridad. El político no solo salió impune, sino que unos meses después fue reelegido con una mayoría aplastante. Álvaro siguió llevando la chaqueta. No podía deshacerse de ella. Era suya ahora. Y cada vez que la miraba, no podía evitar sentir una mezcla de ira y derrota. Había descubierto la verdad, sí. Había desentrañado el misterio. Pero eso no había cambiado nada. Los muertos seguían muertos, los vivos seguían atemorizados, y el culpable seguía en su despacho, sonriendo. Sin embargo, la última pieza del rompecabezas llegó semanas después, destrozando lo último que le quedaba de inocencia. Mientras revisaba el forro de la chaqueta, buscando algún desperfecto, Álvaro encontró un doble fondo oculto en la costura interior. Dentro había una pequeña nota escrita con la misma caligrafía pulcra de la lista, una orden directa del cliente al sicario. Los remarcados son los que deben permanecer vivos. Testigos civiles cuya muerte masiva llamaría demasiado la atención de los medios. No los mates, manténlos vigilados, aterrorizados y en un estado de pánico constante para que el miedo los vuelva mudos. Los tachados son los que ya no me sirven. Los cabos sueltos se cortan de raíz. Álvaro cerró los ojos. El frío de la verdad era peor que el de la muerte. Los 5 supervivientes no se habían salvado por astucia o por suerte. Seguían vivos por diseño, condenados a una cadena perpetua de terror psicológico para garantizar el silencio. El sistema no había fallado. Funcionaba exactamente como el poder quería que funcionara. Su padre, que seguía yendo al cementerio cada domingo a visitar a su compañero Fernando, le preguntó una vez por qué llevaba siempre la misma chaqueta de cuero negro. Álvaro se encogió de hombros, contemplando las calles grises de la ciudad. «Es la única que tengo», mintió. No era la única, pero era la única que le recordaba que a veces la verdad no sirve para nada y que la nostalgia por la justicia es un vacío que nunca se vuelve a llenar. Este es el misterio que no me deja dormir. Ahora tú, cuéntame en los comentarios. ¿Qué te da insomnio? Buenas noches.